Buenos días, estamos en el noticiero del canal Noticias Precoces y Veloces. Aquí estamos con la señora Julia, la madre del joven desaparecido Víctor Alfaro. Buenos días. Señora Julia, ¿nos podría decir cómo se sintió al saber que su hijo había desaparecido? Fue un momento terrible. No podía creer que mi hijo había desaparecido. Traté de hacer de todo lo posible para encontrarlo y no tuve resultados. ¿Nos podría decir cómo era su relación con su hijo? Éramos tan unidos. Éramos mejores amigos. ¿Qué esperaba usted de la investigación del detective Heredia? Esperaba encontrar a mi nieto y que los responsables de su desaparición fueran llevados ante la justicia. ¿Nos podría decir cómo se sintió cuando el detective encontró a su nieto? Me sentí feliz. Fue uno de los momentos más felices porque sentí alivio. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dar a las personas que también han sufrido de las desapariciones durante la dictadura militar? Les diría que no se rindan. Hay personas que luchan por encontrar la verdad y la justicia sobre todos los crímenes que se cometen. No estamos solos. Muchas gracias por su tiempo, señora Julia. ¿Tu hijo se perdió? ¿Tu mascota se perdió? ¿O necesitas un detective privado? No te preocupes, para eso está el contacto del detective Heredia, el mejor detective de la ciudad. Él te ayudará a encontrar lo que buscas o a quién buscas. Solo debes llamar al más 569-898989. Detective Heredia. Buenos días, estamos en el noticiero del canal Noticias Precoces y Veloces. El día de hoy estamos con el detective Heredia. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Detective Heredia, ¿nos podría decir cómo se define usted a sí mismo? Bueno, soy un detective privado, pero también soy un hombre marcado por la violencia de la dictadura militar. He visto cosas que no se deberían ver, y eso me ha hecho un hombre solitario e introspectivo. ¿Me podría decir cómo se sintió al ser contratado para investigar la desaparición de los jóvenes? Bueno, sí, me sentí conmovido por la historia de la madre del joven. Ella estaba desesperada por encontrar a su nieto, y yo me comprometí a ayudarla. ¿Qué fue lo más difícil de su investigación? Bueno, lo más difícil fue enfrentarse a la realidad de lo que había sucedido. Los jóvenes habían sido torturados y asesinados por agentes de la seguridad del Estado. Era una verdad que era muy difícil de aceptar. ¿Qué fue lo que encontró al final de la investigación? Bueno, pude identificar a los responsables de su muerte. Fue una victoria, pero para la verdad y la justicia. Pero también fue un recordatorio de la violencia que se vivió durante la dictadura militar. Y hablando sobre eso, ¿qué mensaje le gustaría a usted dar a las víctimas de la dictadura militar? Claro, les diría que no están solos. Hay personas que luchan por encontrar la verdad y la justicia sobre los crímenes que se cometieron. No nos vamos a rendir hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Wow, fuerte mensaje. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, detective Heredia. Gracias a ustedes. A veces necesitamos una compañía en nuestro hogar para no sentirnos solos, y no hablo de personas conviviendo, sino de las mascotas, gatos, perros, etc. Así es como conocimos a Heredia junto con su gato Simenón. Simenón es un gato blanco, vagabundo, cual su dueño Heredia suele imaginar que sostiene diálogos que le sirven para reflexionar acerca de sus inquietudes existenciales o sobre los detalles de los crímenes que investiga. También los dichos del gato actúan como un aguijón crítico para las acciones de Heredia o para sus dudas, y no pocas veces en esos diálogos que él imagina, Heredia encuentra las claves que les permite seguir con acierto una pista o sus intuiciones. Su nombre se debe al hecho de que al llegar por primera vez el gato a la oficina de Heredia se instaló a dormir sobre los ejemplares de las obras completas de George Simenon, que el detective mantiene entre sus lecturas habituales y en un rincón de su desordenada biblioteca. El gato Simenon nació en la segunda novela de Heredia, Solo en la oscuridad, publicada en Buenos Aires el año 1992. Nos comenta el escritor Ramón Díaz Heterovic que el gato fue un homenaje al magnífico escritor belga creador del célebre inspector Maigret. Al final de la novela, antes de mencionar a Heredia, nos relata lo siguiente.
En mi departamento no encontré a nadie más que a Simenón. Busqué en la alacena la lata de comida para gatos inteligentes que compré el día anterior y se lo serví en un plato. Simenón lo tocó a languetazos y luego se entretuvo en limpiar sus bigotes hasta que el reloj marcó la medianoche. Recorrí el departamento buscando a quien abrazar y no había nadie. Cogí la botella de whisky que me regaló Andrea para la Navidad y llené mi copa y el platillo de Simenón. Emborrachémonos, gato, le dije. La soledad no es un buen negocio. Gracias. En un rincón de esperanza, donde el valor y la solidaridad se entrelazan, nace un refugio por aquellos que han vivido el peso de la injusticia. En nuestras clínicas ofrecemos apoyo integral a quienes fueron presos políticos y a sus seres queridos, porque la historia no se borra, pero juntos podemos construir un futuro más justo. Nuestro equipo de especialistas comprende las necesidades únicas de quienes han enfrentado la adversidad. La salud física y mental es nuestra prioridad. El día de ayer al mediodía fue asesinado Agustín Raúl Callazo Mora, luego de que se reabriera el caso Alfaro y se diera a conocer su declaración privada a manos del juez Alfredo Cámez. Callazo se estaba hospedando en el Hotel Americano alrededor de Estación Central. Según indica el recepcionista, este fue visto por última vez la noche anterior cuando salió de fiesta junto con la Mona Lisa, una trabajadora sexual del sector. A la mañana siguiente llegó junto con 3 hombres, 2 jóvenes y altos y uno de más edad que le faltaba su mano izquierda. Antes del incidente, el conocido detective Heredia fue en busca de Callazo por razones aún desconocidas. Cuando el recepcionista iba a indicarle en qué habitación se quedaba el sujeto, fueron oídos disparos provenientes desde el segundo piso. Fueron en ayuda cuando vieron salir de la habitación de Agustín Callazo los 3 sujetos antes vistos. Uno de ellos le proporcionó un golpe en el estómago al detective. Cuando este entró junto con el recepcionista a la habitación, Callazo se encontraba agonizando. Las últimas palabras de Callazo, según indica Heredia, fueron "ellos lo hicieron, ellos", haciendo alusión al conocido caso Alfaro, aunque no se sabe más sobre este misterioso enigma. ¿Tienes sed? A pocas cuadras de la Plaza de Armas se encuentra el piso de Anselmo, donde podrás encontrar bebestibles, revistas, diarios y mucho más. Todo esto en el kiosco de Anselmo. Buenas noches a todos los televidentes. Hoy tenemos noticia de último momento. El día de ayer, al mediodía, fue encontrado muerto en su propia casa el alemán Dieter Kurz, un nazi ex colaborador de Eichmann en Auschwitz. Hasta el momento, se esperan los resultados de la autopsia para saber su causa de muerte. Los médicos indican que los resultados se darán en un par de días. Pero, a palabras del detective Heredia, quien se encontraba en el momento de los hechos, su causa de muerte fue una especie de cápsula o píldora que fue introducida por el mismo Kurz para cometer suicidio, con el fin de no compartir información importante sobre el caso Alfaro, un famoso caso que sucedió hace 8 años, el cual se reabrió hace poco tiempo, y al parecer, el mismo Dieter Kurz fue el culpable de dicho suceso. El detective Heredia no quiso dar más detalles del por qué se encontraba en la escena del crimen. Estamos a la espera de más información. Muchas gracias.